Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que, créanme, va a hacer vibrar a muchísimos de ustedes, especialmente a los fans de esa pareja que ha robado corazones en pantalla y fuera de ella. Sí, estoy hablando de Anne Ercel y Kerem Bürsin, dos nombres que, cuando se juntan, desatan una auténtica tormenta de rumores, esperanzas y, por supuesto, mucho amor. Hoy vamos a sumergirnos en lo último que ha revolucionado el mundo del espectáculo turco, el posible regreso de esta icónica pareja. El título lo dice todo, ¿verdad? Amor de nuevo, Hande y Kerem captados juntos, reconciliación a la vista. Así que prepárense, pónganse cómodos porque vamos a desglosar todos los detalles, analizar las pistas y especular con mucho fundamento, eso sí. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí y aman las noticias de celebridades, los chismes más jugosos y todo lo relacionado con el fascinante mundo del entretenimiento turco, este es su lugar. Así que no lo duden, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola actualización. No se arrepentirán. La noticia que nos trae aquí hoy es sencillamente explosiva. Las redes sociales, esos termómetros infalibles de la opinión pública y sobre todo, de las relaciones de las estrellas, se han incendiado con avistamientos de Hande Ercel y Kerem Bürsin juntos. Y no hablo de encuentros casuales o fotografías antiguas. Hablo de momentos que sugieren una cercanía renovada, gestos que insinúan una posible reconciliación. Hemos visto cómo las cámaras indiscretas de los paparazzi y los ojos atentos de los fanáticos han captado imágenes de ellos compartiendo tiempo, y créanme, las señales son más que evidentes. Primero hablemos de los avistamientos. Recientemente varios medios turcos y cuentas de fans han compartido fotos y vídeos que muestran a Hande y Kerem en lugares que parecen indicar una conexión que va más allá de una simple amistad o coincidencia. Se les ha visto en cenas privadas, saliendo de residencias privadas e incluso, según algunos reportes, compartiendo actividades de ocio. Lo interesante de estos avistamientos es la aparente naturalidad con la que se mueven juntos, la complicidad que parece existir en sus miradas y gestos. No es la tensión de dos ex que se cruzan por casualidad, sino más bien la calidez de dos personas que se sienten cómodas y conectadas. Hemos analizado detenidamente cada fotografía, cada vídeo, buscando esas pistas sutiles que solo los verdaderos detectives de noticias de celebridades pueden notar. La forma en que se miran. La distancia que guardan entre ellos. Las sonrisas que comparten. Todo suma. Y lo que observamos es una energía que nos recuerda a los primeros días de su relación, a esa chispa que cautivó a millones de espectadores en Senkalkam, o Love is in the Air como muchos la conocen internacionalmente. Esa química innegable que trascendió la pantalla y conquistó los corazones de sus seguidores. Ahora sé que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿y qué hay de los rumores de su separación? Es un hecho que hace algún tiempo, los medios informaron sobre el fin de su relación. Y como suele suceder con las parejas famosas, hubo especulaciones, teorías y un mar de opiniones divididas. Algunos lo lamentaron profundamente, otros lo aceptaron, y unos cuantos, siempre optimistas, mantuvieron la esperanza de que un día se reencontraran. Pues bien, parece que esos optimistas podrían estar de enhorabuena. Los detalles que han salido a la luz, aunque a veces fragmentados y sujetos a interpretación, apuntan hacia una reconciliación. Por ejemplo, se ha comentado sobre la posibilidad de que hayan pasado tiempo juntos en una propiedad de Kerem, o incluso que hayan sido vistos compartiendo un viaje corto. Estos no son eventos aislados, sino una acumulación de pequeñas piezas de un rompecabezas que, juntas, forman una imagen bastante clara. La discreción con la que se mueven sugiere que, si bien pueden estar reavivando su relación, prefieren mantenerlo alejado del ojo público por ahora, al menos hasta que se sientan completamente seguros de dar este paso. Además, hemos notado que ambos han sido vistos usando accesorios o vestimenta que en el pasado han sido asociados con el otro. Esto, aunque pueda parecer trivial, en el mundo de los fans y los medios de comunicación, se convierte en una pista importante. Son como pequeños guiños, como secretos compartidos que, al ser descubiertos, avivan aún más la llama de la especulación. Es como si estuvieran diciendo al mundo, de una manera sutil, sí, estamos juntos de nuevo, sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Y no podemos olvidar las reacciones de sus allegados. Aunque no hay declaraciones oficiales contundentes, las indirectas y los comentarios de amigos y conocidos de la pareja, cuando se analizan con detenimiento, también refuerzan la idea de una reconciliación.
A veces un me gusta estratégico en una publicación, un comentario vago pero optimista, o una fotografía grupal donde se les ve sonriendo, pueden decir más que 1000 palabras. Es importante recordar que la vida de las celebridades está constantemente bajo escrutinio. Cada paso, cada interacción, se analiza hasta el último detalle. Y en el caso de Hande y Kerem, la expectativa por su posible regreso ha sido inmensa. Han sido protagonistas de innumerables artículos, debates en redes sociales y deseos de sus seguidores de verlos juntos nuevamente, tanto en la pantalla como en la vida real. La química entre ellos es algo que nadie puede negar. Desde el momento en que aparecieron juntos en Senkalkam, se convirtió en evidente que había algo especial. Esa conexión natural, esa facilidad para interactuar, esa mirada que lo decía todo, cautivó a audiencias de todo el mundo. Y cuando su relación se hizo pública, se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama internacional. Por eso, la noticia de su posible reconciliación no solo emociona a los fans en Turquía, sino a todos aquellos que disfrutaron de su amor en la serie y se enamoraron de su historia. Ahora, seamos realistas. En este momento, todo lo que tenemos son indicios, avistamientos y una fuerte sensación de que algo está sucediendo. No hay una confirmación oficial por parte de Hande o Kerem. Y es válido y respetable que ellos quieran mantener su vida privada en un segundo plano, especialmente después de la intensidad con la que vivieron su relación bajo los reflectores. Sin embargo, como fans y observadores, es difícil ignorar las señales. La acumulación de estos momentos juntos, la aparente felicidad que irradian, todo apunta en la misma dirección. Para quienes han seguido de cerca sus carreras y su vida personal, esta noticia es un soplo de aire fresco. Es un recordatorio de que el amor, a veces, tiene segundas oportunidades. Es una muestra de que a pesar de las dificultades, de las presiones y de las inevitablemente complicadas dinámicas de las relaciones en el mundo del espectáculo, es posible encontrar el camino de regreso el uno al otro. Hemos visto cómo Hande ha estado enfocada en sus proyectos, cosechando éxitos y demostrando su talento una y otra vez. Lo mismo ocurre con Kerem, quien también ha estado activo en el ámbito profesional. Y es precisamente en este contexto de éxito individual donde la idea de que hayan encontrado tiempo y espacio para reconectar sus vidas personales adquiere aún más relevancia. No es una relación que surge de la necesidad o la dependencia, sino de un crecimiento personal que, quizás, los ha llevado a darse cuenta de lo que realmente importa. Pensando en el futuro, ¿qué significa esto para ellos y para sus carreras? Si esta reconciliación se confirma, sin duda generará una oleada de entusiasmo. Podríamos ver un renovado interés en sus proyectos, tanto individuales como, quién sabe, y quizás incluso un posible reencuentro en la pantalla. La química que comparten es un tesoro para la industria del entretenimiento, y sería maravilloso verlos trabajando juntos de nuevo, compartiendo esa magia que tanto nos enamoró. Por ahora nos quedamos con la esperanza, con las imágenes que nos llegan y con la emoción que esto genera. Es un recordatorio de que aunque las vidas de las celebridades parezcan lejanas y perfectas, también enfrentan sus propias batallas, sus propias dudas y sobre todo, sus propios corazones. Y es precisamente esa vulnerabilidad, esa humanidad que a veces dejan entrever, lo que nos conecta con ellos y nos hace desearles lo mejor. Hemos repasado los avistamientos, hemos analizado las señales, hemos considerado las reacciones y hemos reflexionado sobre la importancia de su química. Lo que está claro es que Hande Erçel y Kerem Bürsin están, de una forma u otra, compartiendo tiempo juntos, y las pruebas apuntan firmemente hacia una reconciliación. Es un momento emocionante para todos los seguidores de esta pareja, y estamos ansiosos por ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Hemos cubierto los puntos clave, los recientes avistamientos de Hande y Kerem juntos, las señales de una posible reconciliación, la química innegable que comparten y la emoción que esto ha generado en el público. Ha sido un viaje fascinante a través de los rumores y las pistas, y aunque no tenemos una confirmación oficial, las evidencias hablan por sí solas. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan encontrado tan intrigante y entretenido como yo al prepararlo. Su apoyo significa el mundo para mí y para este canal. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos trabajando juntos otra vez? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir al T.
Anto de las últimas noticias del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, o simplemente les encantan los chismes del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.